Bueno, voy a hablar de la generación del 27. Este fue un grupo de destacados poetas, escritores y artistas españoles que se desarrolló en la década de 1920. Surgió en un momento de auge cultural y político en España que estuvo marcado por la búsqueda de una renovación artística y literaria. Los jóvenes de esta época estaban inspirados por corrientes vanguardistas como el surrealismo y el luteranismo. La generación del 27 o el grupo del 27, que son estas personas de acá, están ligados históricamente al homenaje a Luis de Góngora al cumplir en 1927 el tricentenario de su muerte, en la que se reunieron en Atenea de Sevilla. En esta fecha pues se reunieron todos ellos, voy a nombrar algunos de ellos. Está Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Damaso, bueno, y entre otros poetas que están aquí pero no los nombré. Hay otros poetas como José Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez. Estos son unos poetas y críticos literarios que tenían diferencias estéticas y críticas hacia las obras de Góngora. Jiménez pues prefería una poesía sencilla y transparente, mientras que consideraba que la poesía de Góngora era demasiado compleja y oscura. Por otro lado, Gasset criticaba el uso excesivo de juegos de palabras, pues decía que esto era como muy complejo y pues muy difícil de entender, ¿no? Eh, Además, en este momento, en 1927, la época estuvo marcada por muchos acontecimientos como guerra, revoluciones, eh, el surgimiento de regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo, también la lucha por la igualdad. Bueno, algunas de las guerras y las revoluciones, voy a nombrarlas a continuación. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución China, la Revolución Cubana, bueno, también estaba la Revolución Cubana y la Revolución Coreana, bueno, entre otras que no las nombré. Unas de las obras literarias que fueron publicadas en el año de 1927 está Canciones de Federico García Lorca. También tenemos El marinero en tierra, que es de Rafael Alberti. Tenemos La realidad y el deseo, que es de Luis de Cernuda. Tenemos Platero y yo, que esta es de Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues también como ya sabíamos, estos poetas del 27 valoraban el pasado y rescataban autores y estilos pues diversos, ¿no? Pues como lo era, rescataron el vanguardismo y la tradición, ¿no? Pues primero que todo voy a hablar de la poesía tradicional. La poesía tradicional rescató canciones, villancicos, romances en la llamada tendencia neopolarismo, que esta era del siglo de oro, que presentaron una cierta atención a Góngora, que reconocía la capacidad de crear una realidad propia. Ellos fueron influenciados, esta poesía tradicional fue influenciada por este muchacho señor de acá que se llama Gustavo Adolfo Becker, que hizo innovaciones métricas y uso de imágenes. Por otro lado tenemos a Unamuno y Machado, que establecieron la poesía simbolista en el especial. Tenemos a Mallarmé, que es de Valery. Por otro lado tenemos el vanguardismo. El vanguardismo se desarrolló en el siglo XX
con la voluntad de la rebeldía frente a la concepción del arte que esta estaba basada en la imitación de la realidad. El vanguardia procede del lenguaje militar y hace referencia a la parte de la Fuerza Armada. Bueno, por otro lado tenemos a los maestros. Los maestros ejercieron un magisterio fundamental. Esas fueron dos figuras claves de la cultura de la época. Por un lado tenemos a Juan Ramón Jiménez. Ese fue un verdadero guía en la iniciación literaria a través de la revista Índice y sus observaciones críticas. Su poesía pura contribuyó al referente poético más claro del panorama español. Pues aquí tenemos uno de los poemas de él, que es: no dividí mi vida en días, sino mis días en vidas, cada día, cada hora, toda una vida. También tenemos a José Ortega y Gasset. Su influencia fue una ideología y teórica. En la deshumanización del arte, estableció los rasgos del nuevo arte a partir de la observación de la literatura de su época, deshumanización y autonomía de la obra artística, arte de minorías, intranscendencia, juego de ironía y predominio de la metáfora. Una de las poesías de él es El camino lento. No te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. Voy a hablar también de los temas y de la métrica de la generación del 27. Esta abarcó los asuntos del ser humano, el amor, el universo, el destino, la muerte. También está relacionado con la aparición de avances técnicos, desarrollo humano, de exclusión artística y el sentido de la libertad como sentido que abarca todas las licencias del individuo. Tenemos por un lado la ciudad, que está representado como un lugar de progreso. Por otro lado tenemos la naturaleza, en la cual los poetas aluden a jardines, al mar, a la luna, incluso a lugares de las ciudades de ellos. También tenemos el amor. El amor está visto como una experiencia que da plenitud y sentido a la vida, pero también como una fuerza destructora que lleva a la frustración. Por otro lado tenemos el compromiso social. Este se hace evidente cuando comienza la guerra, se refleja con creadores de protestas, de denuncias. La métrica en esta época se basó en el cómputo de sílabas, la distribución del acento, la rima, en el verso libre y el versículo. También voy a hablar de las etapas de esta época. Las etapas son las siguientes. En una de las etapas tenemos a Pedro Salinas, que va al año 1892 al año 1951. Este fue un escritor y poeta madrileño conocido como el poeta del amor. Ese se divide en dos etapas. La primera etapa, él se inspira en Juan Ramón Jiménez en la poesía pura. Se pueden destacar las obras de Presagios, Segura, Fábulas. También tenemos en la segunda etapa que profundiza una experiencia amorosa. Para este poeta el amor es el que le da sentido al mundo, pues como podemos ver en lo que escribió en este fragmento, en este poema. Tenemos también a Jorge Guillén. Este fue un escritor de Valladolid que compagina su carrera como profesor con la obra poética Clamor y Final de Cántico. Esta se divide en dos etapas. En la primera etapa tiene una visión optimista de la vida y un mundo a diferencia de los temas de los autores. La segunda etapa se da tras la guerra. Gigi desde el exilio cambia su forma de ver el mundo, pasa a ver una visión menos optimista para dar un testimonio de dolor y de las injusticias que pasó. Destaca la obra Clamor, publicada en 3 partes, como Mare Magnum, que va a dar en el mar y a la altura de las circunstancias.
También tenemos este fragmento que se llama Historia extraordinaria sobre el bombardeo de Rotterdam durante la guerra. Es este fragmento que podemos observar acá. Bueno, por otro lado tenemos a Gerardo Diego, que va del año 1896 a 1987. Ese fue un poeta y profesor originario de Santander, con vastas obras poéticas. En su obra coexisten tendencias por un lado vanguardistas, que integra luteranismo y creacionismo, donde se destaca Imagen de 1922 y Manual de Espumas en 1924. El autor expresa así su concepto de poesía creacionista. Creer lo que no vemos, dicen que es fe. Creer lo que nunca veremos, es poesía. Bueno, este poema que tenemos acá es un poema creacionista. También tenemos a Damaso Alonso, que va del año 1898 a 1990. Este fue un profesor, investigador, crítico y madrileño. En su primera etapa destaca la poesía pura y tiene como influencia a Machado y a Ramón de Jiménez. Predomina en este periodo la obra Poemas puros y Poemillas de la ciudad, en los cuales sobresalen sonetos como este, con el que predicen los ornamentos y se aferran a la sencillez. En la segunda etapa está influenciada por la posguerra. Destaca por una de sus obras, Hijas de Ira, y poemarios de toques bíblicos y existenciales. Tenemos también a Federico García. Está acá Federico García Lorca. Este va al año 1898 a 1936. Él era un poeta y dramaturgo granadino. Este destaca en dos etapas. Primero, está el predominio de la mezcla de lo tradicional y lo popular. En esta etapa se destaca una visión trágica del amor y la muerte. También su inclinación hacia los grupos marginados para transmitir justicia y frustración. En esta destaca canciones como El romancero y El gitano. Tenemos la segunda etapa, que rompe lo tradicional para embarcarse en el sobrerealismo, aunque mantiene su solidaridad hacia los grupos marginados. La más destacada era el poeta de Nueva York. También tenemos Fragmento de la Aurora, que lo podemos ver acá. En ella hace un análisis de la crisis personal, el verso libre, la metáfora, imágenes, rimas, bueno, entre otras. Otro de los poetas es Vicente Aleixandre, que va del año 1989 a 1984. Este es originario de Sevilla. Para Aleixandre la poesía no es una cuestión de fealdad o hermosura, sino que es un concepto o algo de madurez y comunicación. En esta se destacan tres etapas. En la primera etapa se destaca el pesimismo. Es un concepto penoso del hombre cuyo deseo es volver a la tierra y fundirse con la naturaleza. El hombre es dolor y angustia. Él también destaca obras como Pasión de Tierras, poemas en prosa que se acercan al sobrerealismo, espaldas como labios y la descripción al amor. En esto se ve reflejado en el poema Como después del amor, que es este que tenemos acá. Este poema dice: tendida tú aquí en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor. Yo haciendo levanté desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes, tuenes apegados, que dulce existen, y con mi mano repaso las lindes delicadas de vivir retraído. Vicente Aleixandre. También tenemos al poema. No, ya me equivoqué. Bueno, por otro lado tenemos a Emilio Prados. Emilio Prados, ese señor que está acá, del año 1899 a 1962. Ese es un poeta malagueño que se destaca por tres etapas. En la primera etapa se encuentran los libros como Tiempo en 1925,
Cancioneros de Forero en 1926, Vuelta en 1927. Estos destacan la influencia de Juan de Ramón, una impostura imposible y contemplativa. En sus versos, el poeta busca la contemplación y la disolución de su propio cuerpo y la naturaleza. En la segunda etapa, la obra poética de Prados da una vuelta hacia la poesía social y política. Se evidencia el sobrerealismo. En la tercera etapa destaca la poesía de la gran intensidad emotiva, motivada por la crisis existencial de Prados. En ella podemos destacar los libros Jardín cerrado, Memorias del olvido, Antología o Río natural. El fragmento del poema La muerte y el jardinero puede apreciarse con las características de ese periodo. También tenemos a Rafael Alberti, que va del año 1902 a 1999. Ese fue un pintor y poeta granadino. Fue de los máximos representantes de la lírica andaluz. En la primera etapa se destaca Marinero en tierra, libros de poesías, con él se dio a conocer, en el que se percibe formas, tradiciones y populares, y abundan temas como nostalgia, añoranza hacia la tierra natal, entre otros. Acá pues vemos uno de los fragmentos de Rafael Alberti. También tenemos a Luis Cernuda. Luis Cernuda va del año 1902 a 1963. Ese fue un profesor y poeta sevillano. En este se agrupan dos etapas: predominar el pesimismo y la existencia. En la primera etapa destaca dos libros, Los placeres prohibidos y Donde habita el olvido, donde se aprecia la influencia del surrealismo. En la segunda etapa, durante el exilio, aparecen temas como el desentierro, la añoranza, la infancia de la sociedad o la muerte. De ese periodo destacan las obras como Nubes y Desolación de Quimera. Fragmento. Ese es el fragmento de Primavera Vieja que está escrito en el exilio, o bueno, que le escribió en el exilio. También tenemos también a Manuel Acholaguer, que va al año 1905 a 1959. Este fue un poeta, impresor y cineasta. En la primera etapa fue antes de la Guerra Civil, destaca las Islas Inolvidadas, ejemplos en 1927 y poesía en 1931. En la segunda etapa destaca la nueva temporal de 1946, marcada por el trágico contexto social, fin de un amor. De este periodo predominan poemas como el espiritual y el místico, como el siguiente fragmento. En este fragmento pues tenemos la separación.